Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter, en X, los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid. El pasado domingo hablamos, junto con la periodista y divulgadora Luz Trujillo, con Miguel Ángel Ferreiro. El reto histórico en Twitter, historiador y guardia real, de Jerónimo de Allanz y Beaumont, un español que destacó como soldado, pintor, músico, pero sobre todo como inventor. Fue el verdadero creador de las máquinas de vapor, mejoró molinos de viento y curiosamente fue conocido por Lope de Vega como el Hércules español por su increíble fuerza. También participaron en el programa Jesús María Uribe, periodista experto en temas de historia, y Manuel Fuentes, profesor e historiador. Libros y danzas en Twitter, con los que hablamos de otros inventos españoles que han sido ignorados por buena parte de la historiografía. Muy buenas noches, Darío. Aquí estamos como cada domingo en un nuevo espacio Historia, rodeados de amigos, tanto escuchantes como participantes, ¿no? Como es Reto Histórico, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas, Luz. Manuel, ¿qué tal? Manuel, que lo tenemos aquí también. ¿Qué tal, Manuel? Buenas, Luz, ¿qué dices? Pues nada, aquí una noche más. Tenemos también a Jesús María, que subirá ahora cuando pueda, me imagino. Así que, bueno, agradeceros al resto, a todos los que estéis aquí escuchando. Espero que este espacio que hemos preparado hoy de historia os guste. Cuando terminemos, por supuesto que podréis pedir el micrófono y hacer vuestros comentarios o vuestras preguntas. Y hoy, Miguel Ángel, vamos a hablar de Jerónimo de Ayamemón. Durante el siglo de oro español, que ya sabemos que fue una época de esplendor cultural y artístico que abarcó los siglos XVI y XVII, la producción literaria, artística y científica florecía junto con la expansión del Imperio español. Este periodo vio surgir a grandes figuras como Lope de Vega, Miguel de Cervantes y, por supuesto, el gran Francisco de Quevedo. Pero entre tantos nombres ilustres hay uno que a menudo se nos escapa o que se ha hablado quizás menos de él, ¿no? Que es precisamente el personaje que traemos hoy aquí a Espacio Historia, Jerónimo de Ayán y Beaumont. Este hombre polifacético, que era originario de Navarra, dejó una marca imborrable en la ciencia, la tecnología y la cultura en aquellos tiempos. Fue un prodigioso inventor, militar y artista, y cuyo legado se anticipó quizás a todas las revoluciones industriales y técnicas mucho antes de que el mundo estuviera preparado para comprenderlas. Así que, Miguel Ángel, comencemos y háblanos quién fue realmente Sí, este sí, personaje. lo has resumido muy bien ahí en la intro, ¿no? Porque, como dices, no, es uno de esos grandes personajes que surgen en nuestro siglo de oro que tantos genios ha dado, ¿no? A la humanidad y que tanto se han basado en ellos y a menudo no es que solo se olviden, ¿no? Es que directamente se ignoran, ¿no? Y este es uno de esos grandes hombres ignorado más que olvidado, que no sé si es mejor o peor, pero bueno, ahí está, porque es un personaje que no, digamos, sale en los márgenes de la historia como se basan en él para ciertas cosas y tal, pero se le ignora, ¿no? Y posiblemente por esto que has dicho al final, ¿no? Porque es el que, bueno, sus invenciones son las que anticipan esa revolución industrial que es una de esas medallas que se cuelga Inglaterra, ¿no? Prácticamente más de un siglo, o sea, podemos hablar de incluso 150 años casi antes que los ingleses, ¿no? Pero bueno, vamos a profundizar un poquito en este Navarro, ¿no? Que, bueno, Jerónimo de Allanz y Beaumont, que nació en 1553, cerquita de Pamplona, en el señorío de Gondelain, y provenía de una familia de la alta nobleza navarra, ¿no? Con raíces en la casa de los Allanz, que es una de las casas más antiguas de Navarra por parte paterna, como por parte materna de los Beaumont, ¿no? Que es también entronca con los reyes de Navarra directamente desde la casa de Luis X de Francia, ¿no? Más o menos en el siglo XIV, ¿no? Sin embargo, la mala suerte o buena fortuna de Jerónimo es que no era el primogénito de la casa, ¿no? Era el segundo de cuatro hermanos, además, el famoso problema de los segundones, ¿no? Que no estaban destinados a heredar la fortuna o los señoríos familiares y bueno, lo que le deparaba el destino era
que tenía precisamente que buscar su propio camino, ¿no? Normalmente era la milicia, la iglesia bueno, otras o diferentes artes o todas a la vez, ¿no? Como es el caso, ¿no? No obstante, bueno, el provenir de una familia de tanta importancia, pues fue enviado a Madrid para ser educado, ¿no? Y como paje del rey Felipe II, ¿no? Con 14 años, ¿no? Un puesto que, bueno, le permitió sumergirse claro, allí en Palacio, pues en pleno corazón del poder y la cultura de la época, ¿no? En el por entonces el Alcázar, ¿no? que había en Madrid, ¿no? Pues allí adquirió su formación, porque se educaba a la par que el rey Felipe II, o sea, recibió, digamos, la misma educación prácticamente, ¿no? Tanto actividades militares, cortesanas, como esgrima, seguramente equitación, estrategia, protocolo, incluso artes, escritura y demás, ¿no? Allí en la corte, pues Jerónimo se codeará con nobles, intelectuales, artistas de gran renombre, ¿no? Como era esa época que decimos el siglo de oro, ¿no? Y absorbía esos conocimientos y habilidades que fueron al final cruciales para su futura carrera, ¿no? Lo que primero, digamos, absorbió este joven, pues fue esa disciplina militar, ¿no? Y el rigor cortesano, pues modeló su carácter y, bueno, se volvió un hombre valiente, refinado y bastante distinguido, ¿no? Al final digamos, recibió bastante tutelaje de experimentados soldados y se decantó por el arte de la guerra, gestión de recursos y de diplomacia, unas habilidades que le gustaba bastante, mucho más que por lo que vamos a hablar de la hora, ¿no? Pero que inicialmente en su juventud pues le fueron esenciales para esas campañas que iba a realizar, ¿no? Así comenzó pues a una edad muy temprana su actividad militar, participando en conflictos bueno, que definían aquella época histórica, ¿no? Por ejemplo, estuvo luchando en La Goleta, en Túnez, en África, ¿no? Donde los españoles pues luchaban por mantener ese puerto estratégico para que los otomanos no se hicieran con él, ¿no? También estuvo en Lombardía, en Flandes, en Portugal, que me parece que en la campaña de las Azores también estuvo, y ahí, bueno, desarrolló sus habilidades militares como líder, como combatiente de a pie, bueno, no obstante será en Flandes donde su leyenda, digamos, comenzó a forjarse de forma mucho más intensa, ¿no? Bueno, pues al hilo de lo que estás comentando, Miguel Ángel, eso que decimos, ¿no? De los últimos serán los primeros, lo digo porque era el segundo de la familia y fíjate lo que llegó a ser este hombre, nunca mejor dicho, viene al pelo, ¿no? Nunca mejor dicho. Cuéntame una cosa, ¿cómo se conoció a Jerónimo Dayan? Dicen que lo llamaban el Hércules Sí, español, ¿eso es cierto? precisamente, ¿no? Es lo que te iba a comentar, ¿no? Aquí en Flandes, pues, digamos que tras sus combates, tras sus heridas, o incluso recibió una herida que lo dejó al borde de la muerte, pero el tío se levantó y siguió guerreando, entonces, digamos que generó una especie de leyendas en torno a él que llegaron nuestro gran dramaturgo Lope de Vega, ¿no? En su imaginación, pues en sus escritos, él, el propio Lope de Vega, lo llamó el Hércules español, ¿no? Comparándolo no solo por su poder físico, que con la fuerza que decían que tenía, sino por ese carácter como héroe casi mitológico que tenían los tercios españoles en Flandes por entonces, ¿no? Además, según Lope, según lo que conservamos que cuenta Lope sobre él, digamos, esto es un poco seguramente exagerado, ¿no? Pero para que veáis lo que se comentaba de él, ¿no? Que decía que era capaz de doblar lanzas con las manos, perforar, ojo, escudos de bronce con sus dedos, apretando el escudo, que era capaz de perforarlo y detener al galope un caballo con sus manos desnudas, ¿no? O sea, como digo, hazañas propias de la mitología, pero bueno, que refleja perfectamente esa percepción, ¿no? que tenían de él sus contemporáneos, ¿no? sobre esta capacidad militar y guerrera que tenía Allanz. Bueno, este personaje era muy polifacético, ¿no? Sin duda fue un gran militar, Ujú. además, como estás detallando, con unas grandes gestas en su carrera, como soldado, como militar, pero quizás lo más relevante fue su etapa de inventor. Ujú.
¿Cuál fue la contribución más importante que hizo Jerónimo Dayan Sí, al mundo de la... digamos, por Cuéntame. establecer un puente entre esta actividad guerrera y la ya cortesana de inventor, ¿no? Esto podríamos establecer ahí cuando él se casa y se establece en Murcia. Además, los murcianos defienden mucho la figura de este personaje y los vallisoletanos también. Ahora lo comentamos, ¿no? En Murcia se dedica más a administrar, a la administración, a la defensa de la ciudad y ahí empieza a desarrollar esa actividad, digamos, más de ingeniero, ¿no? Impulsa construcción de defensas militares de la costa, impulsa obras en el puerto de Cartagena. Bueno, aquí tampoco digamos que olvida su parte militar, ¿no? Porque durante esta época él participa en la defensa de La Coruña contra los ingleses, ojo, combatiendo al lado del Marqués de Cerralbo y de nuestra famosa María Pita, ¿no? Demostrando que su pericia militar no se había olvidado, vamos, no se había, digamos, apoltronado, ¿no? Él seguía participando en cuanto combate le fuera preciso, ¿no? Como hablamos, no obstante, la faceta más fascinante de Jerónimo no son estas hazañas militares, ¿no? Sino esta capacidad inventiva y científica, ¿no? Digamos, en 1597, Felipe II, ¿no? Una vez ya que está casado, asentado y tal, pues lo nombra administrador general de las minas del reino, ¿no? Un cargo pues, más cómodo, que no le hace viajar para combatir por toda Europa y le permite recorrer, bueno, le permite, aparte de su obligación, ¿no? Los yacimientos mineros de España, ¿no? Se pone a experimentar con diversos procedimientos para la explotación de minerales, ¿no? Digamos que es el puesto este puesto de administrador de minas marca el inicio de esta serie de innovaciones que cambiarían incluso el curso de la minería y la tecnología, ¿no? Pues uno de los episodios más significativos es que Allanz, visitando una de estas minas, estuvo a punto de morir debido a gases tóxicos que desprendía una de estas minas, ¿no? Un incidente que le lleva a idear pues, posiblemente uno de los primeros grandes inventos de Allanz, ¿no? Que es una especie de hay gente que le llama aire acondicionado, ¿no? Porque es un sistema que purificaba el aire y hacía que pudiera respirar en ambientes contaminados, ¿no? Bueno, más que un aire acondicionado sería los equipos de respiración autónoma o estos EPIs, ¿no? Que se usan a veces en incendios y tal, ¿no? Pero estamos hablando de finales del siglo XVI, ¿vale? Evidentemente su inventiva no se detuvo ahí, ¿no? Aquí en estas minas también concibió, y aquí entra lo que nos interesa, ¿no? Lo que lleva el título de este espacio, para desaguar las galerías subterráneas que tenían las minas, porque a medida que ibas excavando, al final encontrabas agua o filtraciones, ¿no? Que te impedían continuar, digamos, la extracción de esa mina, ¿no? Entonces él desarrolla, inventa una máquina de vapor, ojo, adelantándose más de un siglo a las invenciones de Thomas Avery y por supuesto mucho más, casi 150 años al señor famoso James Watt, ¿no? Inventas una máquina de vapor que se utilizaba para extraer el agua de estas minas, volviéndolas a hacer, o sea, a hacer rentables, ¿no? Una máquina de vapor que no solo solucionaba este problema de achique, sino que realmente representaba un avance tecnológico monumental, ¿no? Porque digamos que comenzaron, o es la primera vez que se aplica la fuerza del vapor para mover grandes volúmenes de agua, ¿no? Totalmente precursor de las tecnologías que dominarían después la revolución industrial, ¿no? Una visión en un campo que muestra la enorme capacidad de Allianz para anticiparse a estos desarrollos de soluciones prácticas que dentro de unos siglos cambiarían directamente el mundo. Lo que pasa que, bueno, en España pues no se le vio mucho más utilidad que achicar las minas, ¿no? Ay, los españoles. En fin, a ver, el ingenio está claro de este hombre, Dayan, no conocía límites. Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué ocurrió el 13 de noviembre de 1610 que él seguía con sus invenciones? Bueno, bueno, el 13 de noviembre sí, digamos que presentó una de sus invenciones así bastante conocidas, ¿no? Que era eh, cómo medir un barco, o cómo medir la longitud de un barco en alta mar, ¿no? Digamos, es que para explicarlo es complejo porque
hoy conocemos las agujas de mareas fijas, ¿no? Digamos que se adelantó a la teoría del magnetismo terrestre, ¿no? Una, una diferente formulación de las fórmulas de navegar que había en la época, pues le permitió concretamente determinar la longitud de un barco en alta mar, ¿no? Un problema que no, que no eran capaces de ubicarse, ¿no? Por entonces los marinos. Pero a lo que voy es que años antes hay un invento muy curioso que, que, es cuando la corte se traslada a Valladolid, ¿no? Como decía antes, que en Valladolid también se le tiene muy en cuenta. Y es que, bueno, entre 1601 y 1606, que es lo que dura la corte allí en Valladolid, Jerónimo colabora con varios científicos y plateros de allí de Valladolid, ¿no? Uno de los más destacados, pues Juan de Arfe, ¿no? Bastante conocido, ¿no? Y además el Arfe le pedía que le hiciera maquinaria para trabajar, ¿no? Pesas, sistemas para hacer procesos metalúrgicos, y Allianz le inventaba esta maquinaria casi de laboratorio, ¿no? Como si fuera un ingeniero que realiza robótica, ¿no? Para una fábrica, ¿no? Y también por esa época inventa un equipo de buceo, ojo, también basado en sus teorías sobre el tema del aire y el agua, ¿no? Que permitía a un buzo permanecer bajo el agua indefinidamente, ¿no? Otra innovación más que se adelanta varios siglos a los sistemas de buceo moderno, ¿no? Además se lo presenta ante ya creo que era Felipe III, ¿no? Este traje de buzo en el Pisuerga, ¿no? Y tarda tanto tiempo que dice Felipe III, oye, este tío sale o no sale. Y dice, no, no, si puede estar ahí todo el rato, ¿no? Un traje de buzo pues hecho con piel de vaca, con dos conductos que permitían entrada y salida de aire, estaban conectados a un fuelle y unas válvulas que aseguraban la ventilación, obviamente no a grandes profundidades, pero bueno, fue una innovación que fue utilizada más adelante en Isla Margarita para la extracción de perlas, ¿sabes? Obteniendo la licencia del Consejo de Indias, ¿no? De su patente, ¿no? Porque también hay que recordar que España fue una de las pioneras en el registro de patentes, ¿no? Eso lo podemos hablar en otro momento, ¿no? Desde la época de los Reyes Católicos empiezan a hacer privilegios de invención, ¿no? Por eso se conocen tantos inventos de esta época aquí en España, por eso están registrados y por eso muchos ingleses y franceses se dedicaron a copiarlos, porque España tenía todo perfectamente registrado, ¿no? Bueno, sin duda, hoy hemos traído a ese espacio un personaje, que quedaría quizás para hablar más tiempo del que Mucho, disponemos, mucho, sí. ¿no? Pero tú qué, ¿verdad que sí? No, es que Interesantísimo. Dime qué más no, facetas. lo que te iba a comentar, de estas patentes de invención, Allianz se dice bueno, de todos estos inventos que realiza en Valladolid, de sus balanzas, de esas presas que realizaba como ingeniero, de sus máquinas de vapor, pues tiene registradas, además se conservan en el archivo de Simancas, cerca de 50 inventos que no son solo, digamos, sobre el papel, ¿no? Como hacían otros inventores tipo Leonardo da Vinci, que desarrollaría muchas cosas, pero sobre el papel mayormente, ¿no? O sobre maquetas. Allianz no, Allianz las inventaba, las desarrollaba y las ponía en funcionamiento. O sea, sus 50 inventos funcionaban todos perfectamente. Lo que pasa que, como dices tú, hay españoles, pues no supieron sacarle, digamos, todo el jugo que podría sacársele a los inventos de Allianz, ¿no? Que al final, bueno, falleció en Madrid en marzo de 1613 y fue enterrado en la Catedral de Murcia, donde era regidor, ¿no? Y por finalizar, antes de que, bueno, Jesús María o Manuel quizás quieran apuntar algo al respecto a este personaje, dime, Miguel Ángel, alguna faceta más que crees que deberíamos de destacar de Allianz. Hombre, es que son muchas, ¿no? Pero mm, yo lo principal es tener en cuenta una cosa, ¿no? Que son estos hombres del siglo de oro que destacaron en todos los campos
que tocaron, ¿no? Son muestra de que el Imperio Español era mucho más de lo que se nos cuenta, ¿no? Incluso que digamos, una ideología que ha permeabilizado incluso a principios del siglo XX o incluso en el siglo XIX, ¿no? Que decían los franceses que a España no se le debe nada, que España no ha inventado nada. Cuando te encuentras con personajes como te das cuenta de que España y este siglo de oro español es la base de la edad contemporánea, ¿no? Todo parte prácticamente de España digamos, hacia el resto del mundo, ¿no? Es el gran país globalizador, el gran imperio globalizador y donde se desarrolla todo lo que necesitarán los inventores de siglos después, por muchos méritos que se quieran acuñar, siempre tendrán como base a nuestros científicos, literarios, artistas de estas épocas, ¿no? De las grandes épocas del Imperio Español. Totalmente de acuerdo contigo. Afortunadamente, ahora mismo hay como un efecto contagio, ¿no? De interés, me refiero, por conocer más en profundidad la historia de España. Véase este tipo de espacios y yo creo que eso es muy, muy gratificante, ¿no? Que algo por Hombre, fin se está despertando. Afortunadamente, ¿no? Teniendo afortunadamente, además a personas como tú. porque Sí. digamos que o sea, no es algo que nos estemos nosotros inventando ni estemos descubriendo y tal, es que la documentación está ahí, hay que leerla y contarla, ¿sabes? O sea, no hace falta ser ni siquiera historiador, todo el mundo sabemos leer, tenemos acceso a los libros. Estos personajes, como decíamos al principio, no son desconocidos ni están perdidos, simplemente están ignorados. Para salir de la ignorancia, lo mejor es, bueno, pues espacios como este, ¿no? Que nos ayudan digamos, a poner en conocimiento de los demás y a lo mejor a generar cierto interés en los demás, ¿no? Para que, bueno, busquen más información por ahí, porque la información está y los datos están. Solo hay que sacarles y hacer un buen zumito, ¿no? De cómo está con nuestra historia, ¿no? Ponerla en valor, sí, señor. Bueno, y despertar la Eso curiosidad, es, ¿no? Que en eso estamos también, que al final la curiosidad es lo que te hace descubrir, leer, eso etcétera. es. Bueno, Jesús María, buenas noches, que no he tenido la oportunidad de hablar directamente. Miguel Ángel nos ha hecho una exposición de un personaje absolutamente apasionante, Jerónimo Dayan. No sé si quieres hacer algún apunte, Jesús María, o tú, Manuel, Bueno, adelante. buenas noches. ¿Me escucháis? Me- Sí, te Bien, escuchamos perfectamente. perfectamente. Buenas noches. Estoy muy encantado de poder de participar otra vez en este espacio, sobre todo con Miguel Ángel, que es realmente el causante de que yo esté en estos espacios, porque me Sí, señor. presentó a Gonzalo Así es, así es. hace pues un mes más o menos, y yo a Ya Miguel te he liado, Ángel ya te he le liado. conozco mucho, también escribo de vez en cuando en el Reto Histórico y le tengo muchísima admiración a Miguel Ángel porque hace un trabajo Es excepcional. mutua, don Uribe, lo sabe usted bien. Todos queremos a Miguel Ángel. Sí, señor, sí, señor. Que no os voy a pagar las copas, que es que sois más pesados, tío. Qué pesados, tío. Bueno. El caso es que Jerónimo de Allanz es un personaje que yo ya había descubierto hacía como 20 años. Y en algún sitio habría escrito de él y me quedé absolutamente alucinado de lo que de que hubiera inventado la máquina de vapor 150 años antes que los ingleses, que tiene narices que no lo hubiéramos sabido hasta este siglo XXI, porque la mayoría de las personas no lo ha sabido. Y, y que Miguel Ángel haya contado más aspectos de este titán de la tecnología del siglo XVII, XVI y XVII, que por cierto, contemporáneo del otro titán que hablamos la semana pasada, de Diego de Prado y Tobar, que también sabe Es que Miguel es Ángel de él. una época alucinante, o sea, no que te digan, no, el siglo de oro está muy, muy trillado sobre la verdad. Mentira, el siglo de oro es que le pega el nombre, es Sí, que es sí, 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 oro todo lo que hay ahí. totalmente. ¿Eh? Y además, particularmente, bueno, ya sabéis que soy muy leonés y a mí me tira lo de León. Diego de Prado y Tobar era de León, coetáneo de este señor, experto como hablamos la semana pasada, en artillería y en fundición, que es tecnología punta, la fundición, en aquella época. Y resulta que Juan de Arce, del que has hablado, nació en León. Así que también contemporáneo. Efectivamente. Sí, además creo que en San Isidoro hay piezas de Juan de Arce, si no me Sí, en equivoco. San Isidoro, en San Marcos, en la Mm. catedral, bueno, claro, y de la escuela, o sea, una cosa
que son maravillosas y tiene mucha gracia. Y bueno, yo iba a contar una cosa luego, pero no sé si Manuel quiere decir algo. Iba a contar una cosilla que va a dejar bastante sorprendidos a los oyentes, más o menos, que esto de que inventen ellos es un poco absurdo porque ya lo habíamos inventado, ¿eh? Y contaré a una serie de personas. Pero Manuel igual querría decir algo al respecto de lo que has estado contando. No, simplemente yo, bueno, lo primero saludar, las cosas como son. Está muy feo Buenas. esto de entrar a hablar sin saludar. Muy bueno. Encantado además de estar con vosotros dos. Nada, simplemente que sí, yo conocía a Jerónimo de Ayant y la verdad es que me pareció un personaje fascinante. Tampoco he entrado mucho más en detalle en esta persona, pero sí que me gustaría apuntar dos cosas, ¿no? Y tú me desmentirás. Eh, en primer lugar, yo creo que responde al protohumanista, bueno, protohumanista ya no, ya es un humanista convencido de la época y proto-revolucionario científico de lo que vendría en esta misma fecha y poco tiempo después. Es decir, una persona que toca muchísimos palos, que es una mente inquieta. Esa es la palabra, creo yo, ¿no? Esas mentes inquietas, ¿no? Que surgen al calor del Imperio Español, ¿no? Exactamente, y al albur también de una cultura humanista cristiana Sí, efectivamente. como te he comentado anteriormente, Sí. estaba a los albores de parir aquella revolución científica que parece muchas veces que no sucedió y que muchos de esos primeros pasos de la revolución científica se dieron aquí en España con inventos y estudios como los de este hombre. Y en segundo lugar, pues comentabas tú que quizás estaban poco explotadas estos inventos, ¿no? Yo es que creo no, es que por desgracia, bueno, por desgracia, era la sociedad de la época. Vivíamos en una sociedad más rentista que industriosa, en una sociedad en la que primaban otros méritos antes que el de la inversión, la industria o la artesanía, que eran vistas como oficios de segunda división, que desprestigiaban en verdad las actividades manuales. Y yo creo que eso quizás pecó o no nos permitió sacarle aquel provecho que quizás se le pudiese haber sacado. Pero bueno, al final son mentalidades que mandaban en la época, no que fueran ni mejores ni peores, sino que condicionaron quizás el proyecto. Y hay una frase muy buena que suelen decir algunos catedráticos, ¿no? Cuando se refieren a esta gente que se adelanta a sus tiempos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es que dicen, es que generan soluciones sin problemas. ¿Sabes? Entonces, estás creando algo para un problema que realmente en aquella época no existía. ¿Qué quieres? ¿Suplir la mano de obra? ¿Para qué? ¿Para que 50 familias no coman? Lo que, lo que decimos, Sí, ¿no? La mentalidad de la época, ¿no? Vas a poner aquí a mover tal, ¿para qué? Para que yo no te alquile el burro. O sea, eran soluciones sin problemas, dicen, claro, ¿no? Entonces, no se y las para ha qué vas a sabido ver. invertir en industria? Que eso, bueno, esto también se está debatiendo ahora, ¿no? Con Eran teorías inversiones de... privadas, claro, tenías que buscarte tú eras el inventor, tú te lo guisabas, tú te lo comías, y si fracasabas, pues perdías tú todo el dinero. No No, había un I más D ahí de empresarial, exacto. claro. Y además las condiciones que teníamos nosotros en cuanto al imperio americano nos reportaba... Esto también está discutiéndose actualmente por algunos catedráticos, pero digamos que la economía, fluyendo en torno al gran influjo de oro y de materias primas traídas desde el Nuevo Mundo, en muchas ocasiones nos permitían también obviar el tema de la industria porque se podía adquirir más a menos precio, que esto luego va a incidir negativamente, pero Efectivamente, es otra hasta la cuestión. famosa inflación, ¿no? De la plata y todo esto, sí, Exacto. cierto. Sí, sí. Son muchos los aspectos que influyen y más hablando de un imperio tan grande, ¿no? Como era el español y con, digamos, los frentes que tenía abiertos, tanto políticos como de guerra, ¿no? A veces no les daba tiempo
a los regentes a centrarse en estos aportes tecnológicos, ¿no? Simplemente surgían, se registraban, ¿no? Que además se conservan en Simancas, aparte de los inventos de este hombre, de muchísima gente del imperio, italianos, portugueses, de todo, venían creo que el Escorial, creo que se registraban en el Escorial, era digamos, por así decir, la oficina de patentes, ¿no? Estaba en el Escorial, si no me equivoco, fue donde la pone después Felipe II. Estos inventos estaban ahí registrados, pero había digamos, otras prioridades, ¿no? Quizás la que más beneficiada salió sería la ingeniería o la artillería, ¿no? Todo temas de guerra al final, más que de ciencia. Yo quiero regresar un par de apuntes a esto. Que no es que esté en contra de lo que decís, pero sí quiero poner señalar dos cosas. Una, que yo creo que nos falta conocimiento de historia industrial en España. Mucho. Porque, si bien es cierto que lo que estás diciendo, que se centraba más en lo que es la guerra, por ejemplo, estamos hablando de que los astilleros en España eran tecnología super mega punta. Y tú que eres marino, Miguel Ángel, lo sabes. Los astilleros de Ferrol, de Bueno, Cartagena, esos eso son del era. 18 ya, Pero los de bueno, también, Ferrol. pero más o menos ya empezaban a hacer cosas. De hecho, Jerónimo de Allanz trabaja ahí. Sí, en Y Cartagena, luego, sí, sí. y luego los batanes, los molinos, todo este tipo de tecnología que utiliza el agua de los ríos, también tiene un avance tremendo, ¿no? Yo Sí, creo es verdad, es verdad. que Sí. es cierto, yo creo que es que lo que nos ocurre es que pensamos que no éramos industriosos, porque no tenemos demasiado conocimiento de la historia industrial española, porque hemos olvidado a los ingenieros y hemos olvidado a toda esa gente. Porque los ingleses, con su historia que crearon en el siglo XIX y con el cine, pues nos han metido por delante que es que ellos inventaron la máquina de vapor. Y no, porque esta es la otra cosa que quería decir, que viene muy bien a esto que decís, de que ciertas tecnologías avanzadas a su tiempo luego son problemáticas a la hora de implantarlas, porque los gremios pierden, digamos, empleos. No os digo lo que va a pasar con la inteligencia artificial, la cantidad de empleos que se van a acabar, pero luego se crean otros, ¿no? El caso es que la tecnología de la máquina de vapor ya se conocía en Grecia. La eolípila era una rueda que giraba, que le inventó Herón de Alejandría hace 2000 años antes. Eso era la que abría las famosas puertas, ¿no? Bueno, más o menos. La eolípila es una esfera con dos tubitos que, que terminan. Sí, que giraba, sí. Y que terminan en el ángulo recto, uno para arriba y otro para abajo, y al calentarlo giraba. ¿Qué ocurre? Dices, ostras, los romanos y los griegos podían haber hecho la revolución industrial. Pues no, porque ya tenían esclavos. ¿Para qué narices? Esto es un juguete. Lo que decía, soluciones sin problemas. Claro. Efectivamente, ¿no? Entonces, el caso es que aquí también ocurre lo mismo, que no es que no lo aprovechen del todo, sino que son máquinas más para ayudar a los que ya están trabajando. Entonces, si lo aplicas para otras cosas, como podrían haber sido los telares, que al fin y al cabo teníamos la lana de toda Europa, ¿no? Pues el caso es que pues hubiera creado unos problemas sociales muy serios y bueno, los gremios como la Mesta y como todos estos eran muy potentes y no hubieran dejado de hacer esto. Eso es lo que yo quería decir, que tendremos que investigar más sobre la historia industrial de este país, que yo creo que es mucho más poderosa de lo que nos creemos. Quería aprovechar este momentito para presentar a David Nievas, que también lo tenemos, historiador y asesor de Ferrer Dalmau. Hola, David. Buenas. Hola, David. Muchas gracias, como siempre, por darme paso. Y un abrazo a todos vosotros por esta iniciativa, porque es muy notable y si queréis le pongo un subtítulo que podría ser Los domingos a la historia, ¿no? Pues sí, me gusta mucho. Bueno, recordar a todos que nos oyen que mañana, o decir que mañana tengo una cita con David Nievas en su espacio de Belumartis
que vamos a hablar de la Inquisición. Así que mañana a las 7, ¿verdad? Si no me confundo. A las 10 era. A las 10, perdona. Uy, casi me tengo lío. Súper interesante eso. Sí, sí, a las 10, que hablaremos de la Ten Inquisición. cuidado, que David tiene peligro, ¿eh? Ten cuidado. Lo sé. Mañana voy a releerme el libro otra vez. Pero creo que Gonzalo controla. Si te Un lees poquito. el libro que has escrito tú, pues ya está bien, ¿eh? Digo yo, espero que sí. Espero que no me pongan trampas. Pues muchísimas gracias, David, por estar aquí. A vosotros siempre. Un pequeño apunte para lo que estabais diciendo. A mí me interesa sobre todo cuando vais a hablar de Cristóbal Colón, que es una figura que ya sabéis que a mí me apasiona y la estoy estudiando. Sobre los inventores y todo eso. Pasa lo mismo en todas las facetas de la historia. Por ejemplo, yo que investigo muchas cosas de la historia militar, hay una mezcla de nacionalismo mal disimulado y no falta de interdisciplinaridad, esta famosa y tal, que casi nadie la acomete, ¿no? Sino que realmente lo que hay es una falta palmaria y sangrante de leer historiografía de otros países. Y aquí podríamos entrar en 500 millones de cosas, como los ingleses diciendo que Raleigh es el primero que da la vuelta al mundo, diciendo que si un escocés del siglo XVIII es el que inventa el chocolate para tomarse, y un montón de chorradas de ese estilo. ¿Eso por qué? Porque les da mucha dentera leer en otro idioma, por supuesto en español. Cuando coges un texto lo pones en un traductor automático y vale que no es la mejor traducción del mundo, pero por lo menos te haces un sentido de lo que dice ese otro texto, ¿no? Y falta siempre esa perspectiva, ¿no? Y aquí podríamos citar 500 millones de cosas como la invención del submarino, y están todo el rato hablando que si Drebel, que si en fin, ¿no? El submarino este del siglo XVII que se paseó por el Támesis con Isabel I, y los pioneros españoles, por ejemplo, no se habla de ellos. En España no se habla, por ejemplo, de otros pioneros anglosajones, no se habla del submarino este de la guerra de independencia estadounidense, ¿no? El Turtle, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que veo es una inopia, ¿no? Es una especie de aquí de debate de ciegos. Sí que es verdad que normalmente, que eso es lo que... Ahí está el truqui, ¿no? El truco. Lo que se saca a colación es la cadena de sucesos más apegada al presente. ¿Y con esto qué quiero decir? ¿Había trajes de submarinistas que lo sabemos desde el siglo XIV-XV en Europa? Sí, correcto. ¿Se utilizaban campanas de buceo desde la época romana? También correcto. Pero ¿qué pasa? Que hasta que no se inventa lo que se llama el traje de buceo estandarizado, que es del siglo XIX, este típico que todos tenemos en la cabeza, estar con la escafandra esta de latón gigante y los pesos estos con los yerracos esos que se ponían y las botas con plomo, etcétera, pues no hay, digamos, una cadena de continuidad hacia el presente en la cual podemos establecer una relación causa-efecto de decir, si inventa este traje de buceo así más avanzado y tal, y ya pues casi todas las armadas del mundo y tal, y introducen la cuestión del buceo de forma generalizada, pues para todo tipo de labores, para rescatar cosas de los pecios, para reparar naves, etcétera, etcétera. Que hubo innumerabilísimas usos anteriores de los dispositivos de buceo. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué pasa? Que para conocer todos esos usos puntuales que se fueron dando, pues hay que saber mucho, en el sentido de que tienes que leer mucho y tienes que sumergirte en bibliografías muy diversas. Y voy a hacer una cosa muy grosera, pero es que hay gente que hacer ese trabajo pues parece que le da palo.
y parece que de edad entera y se documentan en 5 minutos mirando la Wikipedia. Y eso pues no se puede hacer, ¿no? Y ya os dejo que sigáis, que no me gusta monopolizar esto. Muchas Oye, gracias. si os Javi. parece, antes de empezar a hablar de lo de Colón, puedo hablar de estos Sí, por señores. supuesto. Ahora te lo iba a decir. Por supuesto, Jesús María. Vamos, empezamos con la sección que inventen ellos, pero si ya lo hemos inventado nosotros. Menciono unos pocos, pero vamos a dejar a toda la audiencia, como dicen unos buenos amigos míos de otro podcast que recomiendo mucho, que es El Descampado, con el culo torcido. Es importante señalar que esto no, como yo siempre miro hacia atrás, ya recordáis que siempre digo hay que mirar un poco hacia atrás en la historia, es importante recordar que no en vano tuvimos provincias de ultramar sin tener tecnología. Teníamos la mejor tecnología de la época. Éramos la preponderancia naval la teníamos porque teníamos la mejor tecnología. Era el pequeño detalle, pero eso nos permitía ganar a todo el mundo y nos permitía conectar con Filipinas, con América, y eso es una tarea logística que puede bien decir Miguel Ángel que es inmensa y dificilísima. Para eso tenemos tecnología. Pero bueno, vamos a empezar a sorprender. Domingo de Soto, precursor de Galileo en la ley de la caída de los cuerpos. Esta que tira 2 bolas desde la torre de Pisa y estas cosas. Bueno, pues en 1551, este Domingo de Soto, profesor de la Universidad de Salamanca, de la leonesa Universidad de Salamanca, fundada por Alfonso IX de León, expuso en su libro Cuestiones que en la caída de los elementos pesados obedecía a un patrón de movimiento uniformemente acelerado en el tiempo. Es decir, que la velocidad de la caída de un objeto es directamente proporcional al tiempo. Otro español, Diego Diest, había planteado 40 años antes el mismo planteamiento, pero supuso de forma errónea que la velocidad de caída era directamente proporcional al espacio. Error en el que también cayó al principio Galileo. Estamos hablando de una universidad, la de Salamanca, que es una de las más importantes del mundo, de las primeras del mundo, que, para que tengáis en cuenta cómo estábamos de avanzados, incluyó en sus estatutos de 1561 que la cátedra de astronomía podía leerse a Copérnico, cuyo gran valedor fue Juan de Aguilera. La lectura se declaró obligatoria. Estamos hablando del heliocentrismo antes del juicio a Galileo en 1613. Bueno, tuvo 2, pero es que el juicio de Galileo no tenía que ver con el heliocentrismo, pero otro día lo contaremos. Y también Alonso de Santa Cruz fue el primero en describir la variación magnética, y Juan López Velasco describió los eclipses lunares entre 1577 y 1578. O sea, en España la teoría heliocéntrica gozó de grandísima vigencia, mientras Calvino se dedicaba a atacar a Copérnico por osar colocarse por encima del Espíritu Santo. Calvino, que quemó en la hoguera a Miguel Servet, que fue el primero que describió como la circulación sanguínea. O sea, estos protestantes de los que todos decimos a día de hoy que gracias al protestantismo avanzó la ciencia, resulta que iban súper retrasados respecto a los españoles. Esto ya tiene tela. Y luego, ya vamos con la batería, que si luego queréis que hable de alguien más, pues me lo decís y yo ya comento quién es. Esto es absolutamente alucinante. Tenemos a Félix de Azara, teórico de la evolución de las especies citado por Darwin, mucho antes. Jorge Juan, que midió la Tierra y contribuyó a crear los navíos a vela más avanzados de toda la época, en el siglo XVIII, porque teníamos una tecnología tan brutal que los ingleses y los franceses nos robaban los barcos siempre que podían para poderlos copiar. Jaime Ferrán, que preparó la primera vacuna contra el cólera, y Juan Carlos Finlay, que descubrió el método de transmisión de la fiebre amarilla y creó el primer método de combatirla en el siglo XIX. Julio Cervera, inventor de las actuales emisoras de radio. Estuvo con Marconi
Pero Marconi lo que inventó fue la transmisión de radio, pero solo de código Morse. Pi, 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 pi. Julio Cervera, en 1903, consiguió transmitir la voz humana. Vaya, no lo conoce nadie. Fíjate tú qué cosas. Ramón Berea, que en el siglo XX inventó la calculadora mecánica de oficina. Leonardo Torres Quevedo, el grandísimo e impresionante genio de ingeniería española, que inventó el teleférico y también una máquina de jugar al ajedrez, que le llamaban el turco. Rafael Suñén, que inventó el petróleo sintético a partir del carbón vegetal. Ángela Ruiz Robles, leonesa, inventora del libro electrónico, con mecánico, pero electromecánico, pero lo inventó. Emilio Herrera Linares, que inventó el primer traje espacial en los años 30 del siglo XX. Vigilio Leret, aviador, que tenía a punto de publicar una patente para un motor a reacción. Manuel Jalón, que inventó la fregona, que es uno de los inventos más cotizados para todos, porque así no hay que fregar rodilla al suelo. Y terminamos con Isaac, con los inventores españoles del submarino, los que más o menos lo avanzan, que es Narciso Monturiol, con el Ictíneo, que es un submarino civil, y luego Isaac Peral, que lo que él inventó fue un submarino con motor eléctrico y que podía lanzar torpedos, que no llegamos a utilizar en la guerra de Cuba y nos hubiera venido muy bien. Y yo creo que además al estar Miguel Ángel aquí, igual puede explicar por qué razón no adoptó la Armada Española su submarino eléctrico de combate. Sí. Y si queréis saber de alguno más, pues de alguno de los que he dicho, pues me preguntáis cualquier cosa. Miguel Ángel, ¿qué pasó ahí? Madre mía, pero nos has dejado aquí una lista que no me ha dado tiempo a apuntar, ¿eh? Y me quedo corto. Patidifuso a mí. Y me quedo corto. Los españoles somos muy buenos ingenieros, somos excepcionales. Y no lo hemos sabido. Lo dicho, bien decía, nos hemos quedado bien decía David Nievas antes también, ¿no? Que muchas cosas pues tienen sus predecesores en la antigüedad y lo que sea, ¿no? Pero también hay que poner en valor lo nuestro, que para eso estamos aquí. El tema del submarino, como bien has dicho, ¿no? Que digamos que no es el inventor de ese tipo de submarino, pero sí de un tipo de submarino militar, lanzatorpedos y tal, bueno, que al final, tras una serie de problemas, no cuaja, ¿no? Problemas más bien relacionados con las conjuras palaciegas, por decirlo de alguna manera, que por otros temas de presupuestos o lo que queramos ver, envidias, muchas cosas. La verdad que es digno de película el tema del submarino Peral, ¿no? Y hay incluso infinidad de teorías que hablan sobre ello, ¿no? Además, lo podemos ver en el submarino Peral, el original, en el Museo Naval de Cartagena, que ahora tiene un pabellón propio. Es una maravilla, la verdad, como lo tienen allí conservado y lo tienen ya... Antiguamente estaba fuera en unas fuentes, no sé si alguien lo recuerda de verlo en Cartagena, estaba puesto como un monumento público, el Ictíneo creo que también, pero ahora está... Ángel, ¿no es extraño que se haya conservado? Porque generalmente sabemos destruir todo. Bueno, los pañoles de la Armada hay tesoros que, ¿sabes? Se guarda ahí y ya se sacará. No te quiero decir lo que hay dentro de los pañoles de la Armada, porque dentro de a lo mejor 1 o 2 siglos volverán a salir y dirán, coño, mira, se ha conservado en vez de destruirse. Pues sí, las cosas que se guardan, pues bueno, sí, supongo que el propio Peral más también tendría sus amigos y tal, y esas cosas, bueno, se guardaron en Cartagena y hoy forma, o sea, una de las grandes piezas del Museo Naval de Cartagena, que además el submarino está acompañado de muchísimos elementos de la vida de Peral y una exposición permanente sobre el arma submarina española, muy interesante. El que pueda, lo recomiendo. Además, Cartagena es un puerto que cada día sorprende más y está mucho más bonito cada vez que voy, por cierto. No digo eso. Entonces, ¿por qué se fue a la porra todo el asunto? Sí. Bueno, es lo que digo, que hay muchas teorías, ¿no?
digamos que lo comenzaron a injuriar a Peral, ¿no? Hubo gente que decía que estaba en contra de Isabel II, digamos, como os cuento, ¿no? Había intereses políticos que no querían ponerlo en funcionamiento a favor de España, había un famoso traficante de armas que andaba por ahí también implicado, sobornando a ministros, sobornando a militares para que el invento no cuajase y fuese vendido, y eso bueno, que el invento había sido muy bien recibido por la sociedad, ¿no? Pero no cuajó por temas políticos, básicamente. O sea, el resumen es ese, ¿no? Problemas de la corte, problemas políticos que hicieron que el invento fracasase y ni siquiera se considerase, incluso forzando prácticamente a que Peral abandonase la Armada, ¿no? Por la puerta de atrás, prácticamente. Pero Bueno, este señor, este traficante de armas, ¿tenía que ver algo con los ingleses, con los franceses, con los alemanes? ¿Con quién? este señor tenía que ver con todo el mundo, ¿sabes? Estábamos en un periodo de preguerra mundial prácticamente y tenía pues muchos intereses en todo el mundo. Entonces eran, ¿cómo se llamaba? Yo creo que, no sé si era turco o ruso, ¿no? No lo recuerdo, no lo recuerdo ahora. Escribí hace tiempo sobre él y la verdad que no lo tuve muy en cuenta porque era, digamos, era un elemento más dentro de todas estas injurias palaciegas, ¿no? No nos olvidemos que además el ministro de Marina incluso da la orden de arresto, o sea, lo arrestan durante 3 días a Peral, ¿no? Al final, Madre pues mía. eso. Sí, no sé si lo sabíais, que lo arresta porque el tío, claro, se encuentra difamado y él va a protestar, ¿no? El Ministerio de Marina emite un informe desfavorable para cancelar el proyecto, ¿no? Después de todas estas conjuras políticas, ¿no? Para cancelar el proyecto, pues antes tienen que emitir ese informe desfavorable, ¿no? Peral se presenta en el Ministerio de Marina, en el actual cuartel general de la Armada, y monta allí un pollo, bueno, que al final deriva en un arresto, ¿no? Lo arrestan 3 días de domicilio, ¿no? Y eso, bueno, deriva al final en una famosa carta que publica en un periódico y pide la baja, ¿no? de la Armada, ¿no? Y se dedica, bueno, a montar una fábrica en Madrid de acumuladores eléctricos, de tema eléctrico, ¿no? Monta una compañía electromecánica. Y al final, pues muere en Berlín, donde, bueno, donde recogen gran parte de sus estudios, ¿no? La famosa y futura en la Primera Guerra Mundial armada alemana, ¿no? La Kaiserschlecht-Marine, ¿no? Que comienza a fabricar submarinos basados en las teorías de Peral, ¿no? Pero España, pues eso, básicamente nos pasaba como antes con Allanz, ¿no? Aquí no cuajó, pues por eso, conjura política y que deriva pues en una cancelación del proyecto y el tío dice, pues que estén por saco. Y ya ni insiste. Tengo otra pregunta que esta supongo que le Sí, interesará mucho a la gente, que es, vamos a ver, si hubieran construido más submarinos la Armada Española, ¿los hubieran podido usar en la guerra de Cuba y haber cambiado la historia? ¿O tenemos un pequeño problema con llevarlos allí? si me permites el apunte, porque yo estuve estudiando todo este tema, que iba a escribir una novela. De hecho, en Belumartis tenéis varios programas de esta cuestión. De hecho, tengo un programa del submarino. De novela es, a ver, dale, David. Ahí. Sí, sí. Sí, sí. Me disculpáis por meter aquí la cuchara. Dos cositas sobre lo que estabas comentando antes. Hay varios factores en la no aceptación del submarino. El primero y principal, digamos que es el más notorio, es que la comisión que se encargó de evaluarlo fue excesivamente draconiana. Le puso el listón súper mega alto. De hecho, hicieron como trampas, entre comillas, porque generó tanta expectación que las pruebas, por ejemplo, de detección o no detección del submarino, que se hicieron en puerto, por cierto, en fin, había un buque de guerra que es el que tenía que bueno, ver a ver si lo
válgame la redundancia, ¿no? Si los detectaba, había cientos de personas como público en el buque y todos estaban mirando hacia todas las direcciones. O sea, vamos a ver, se lo pusieron muy difícil. Aún así, consiguió avances y consiguió superar ciertas pruebas. Sí que es verdad que, vamos a ver, el submarino él estaba continuamente retocándolo, ¿vale? Porque iban saliendo fallitos, deficiencias, las tenía él que subsanar. No había excesivamente problema con eso. Habéis hablado de la injerencia de Basil Zaharov. Basil Zaharov, que era Eso, que no me salía el nombre, David. sí, un, Zaharov. un- un tratante de armas ruso. De hecho, bueno, sale en Tintín y tal, versionado en uno de los cómics, porque fue uno de estos señores de la guerra, ¿no? Como en la película esta de Nicolas Cage, de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, hay quien dice que causante entre comillas, porque se dedicó a lucrarse vendiendo armas a todos los bandos sin distinción, ¿no? Él tenía, Basil Zaharov, conexiones españolas. Por ejemplo, él tenía una amante española que era una aristócrata, era frecuente en círculos de clase muy alta, se codeaba con todos los ministros de Marina, etcétera. O sea, tenía un enchufe considerable. Él tenía una compañía de armas, bueno, tenía varias, porque la fue comprando. Compró Maxim, tenía la Nordenfeld, que os sonará a los amantes de la historia militar. A finales del siglo XIX hay un montón de cañones y tal, y de motores y tal, que son de esa compañía, de la Nordenfeld, y él tenía que vender sus productos, ¿no? Ay, La historia... David, una cosa, tenía también, creo que has comentado eso, creo que había comprado una fábrica en Bilbao también, ¿puede ser? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. En Bilbao es que había varias fábricas de armas cortas. Por ejemplo, Orbea. Orbea suministró durante muchísimo tiempo a las fuerzas policiales y del ejército es- es- español, por ejemplo, de pistolas. También las vendió durante la Primera Guerra Mundial. Es una cosa que se olvida, pero las pistolas españolas se vendieron mucho durante la Primera Guerra Mundial. Las compró Francia y tal, porque tenía una serie de revólveres así un poco malos, como el del Viñ este y tal, que no eran muy para allá, ¿no? Entonces, como estaba diciendo este Zaharov, metió la cuchara muy vilmente porque él estaba vendiendo sus propios submarinos, que es una cosa que a la gente se le olvida. En la época del submarino Peral es muy curioso, pero había un montón de desarrollos paralelos, que eso también se nos olvida. En Francia había, de hecho, 2 o 3 submarinos, ¿vale? Eléctricos que se fueron sucediendo. El Plongeur, el Q1, etcétera. En este caso, la Armada Francesa fue poniendo más dinero, ¿vale? Y estuvo un poquito más interesada. Luego, de hecho, en la guerra ruso-japonesa hay un mini submarino que van a tener los rusos que se lo van a comprar a los alemanes que se llamaba el Trucha, el Forel. Y en la época de Peral, de hecho, a partir del año 95 o así, hay un inventor que está afincado en Estados Unidos que va a inventar otro submarino. Va a inventar un mini submarino pequeñito que de hecho va a ser el predecesor de la primera arma submarina que va a ser la estadounidense. Bueno, los franceses estaban ahí a la, a la par, ¿no? Con una clase que empieza en 1900 y poco, 1902, 1903, que es la clase Plunger, ¿no? Y estoy hablando del submarino Holland, que es homónimo de su inventor que se apellidaba Holland, ¿no? Respondiendo a la pregunta que hacía Darío de por qué falló, punto número 1. ¿Por qué falló? Porque entre todos hicieron que fallara.
y luego le pillaron en un renuncio, por ejemplo, porque en aquella época había ciertos personajes que luego vamos a ver en la Guerra de Cuba, es el punto número 2 que iba a citar, pues esos personajes como el almirante Cervera tenían una opinión pésima del submarino, porque como dice la película, no es país para vallejos y aquí no era país para submarinos. De hecho, entre los bandos que van a protagonizar luego el desastre del 98, como el capitán de navío Víctor Marea Concas, pues hay informaciones que nos dicen que, bueno, el submarino no les gustaba ni siquiera como concepto de arma. Les parecía pues que era una forma de hacer la guerra innoble. Tenemos que tener en cuenta que por aquella época, por lo que estaba apostando la Armada Española, era por una doctrina naval, imitación de la de Francia, que se llama la Jeune École, la joven escuela, que estaba en contraposición a la teoría inglesa, que era la que habían tomado también los Estados Unidos, de las flotas de alta mar de acorazados y cruceros pesados, ¿vale? La joven escuela lo que decía es que eso se podía contrarrestar con una gran cantidad de embarcaciones más sutiles, rápidas y lanzatorpedos. Pero ellos no pensaban en el submarino lanzatorpedos, pensaban en los destructores y en las lanchas torpederas. ¿Qué pasaba? Que para que la joven escuela, digamos, fuera una doctrina que medio triunfara, que luego se vio esto, por ejemplo, en la guerra de los japoneses y de los chinos o la guerra ruso-japonesa de 1905, pues tú tenías que tener también cierta prudencia económica, porque te costaba más o menos en equivalencia tener 50, 60 destructores por cada acorazado que tener un acorazado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se juntaron las ganas de comer con el hambre y tú no puedes propugnar esa escuela si no tienes una economía saneada, que la de finales del siglo XIX en España no estaba como para tirar cohetes, para tener todas esas fuerzas sutiles que tú querías. ¿Quién pagó los platos rotos? Pues Isaac Peral. Que le hubiera venido hiper, super, mega bien a la Armada Española el concepto que él propugnaba, sí. Factores que hay que tener en cuenta. El submarino Peral, que nosotros se nos hincha el pecho hablando de él, citabas antes que está en el Museo Naval de Cartagena, y yo también recomiendo que lo vayáis a ver, porque yo es una ciudad que me encanta. A mí me vais a perdonar los madrileños, pero a mí las ciudades pequeñitas me gustan mucho. Y está musealizado de una manera muy, muy buena, con todos estos elementos. Y de hecho, en la última vez que fui, tenían en ese espacio una exposición pseudo permanente de la Armada Submarina española, que era muy interesante porque te hablaba en varios paneles y tal, con maquetas y con cortes, cómo eran los submarinos, los primeros submarinos de la Armada Española y cómo se vivía dentro y cuáles eran las tareas y cómo se hacían las maniobras y tal. Está además, David, seguro que te acuerdas, la recreación Sí. de una de las cocinas. Bueno, Eso recreación no, una de las cocinas originales de un clase Delfín, me parece. Además, eso es. Es una cosa notabilísima y no dejé de verla. La segunda pregunta, de hecho, la novela que yo tenía pensada era un what if, ¿no? Del submarino Peral en la guerra del 98. Tenéis que tener en cuenta los limitantes. Aquí no vamos a hacer, que es lo que yo quería hacer, una historia contrafactual, ni inventarme que los submarinos se desarrollaban más, ni que, etcétera. Bueno, el aumento de Peral, que sepáis que él no se iba a quedar con el primer diseño. Y lo dijo posteriormente cuando estaba en Alemania, que su idea era muy similar a la que tenían sus contemporáneos de ya transicionar hacia un submarino más avanzado, que tuviera una propulsión mixta. Él ya pensaba en diésel eléctrico, mientras que sus contemporáneos
como Holland hicieron submarinos, por ejemplo, con motores de queroseno, queroseno eléctrico, y para que veáis lo genial, ¿no? Que era Isaac Peral, cartagenero internacional, inmortal, porque él ya pensaba en cosas muy adelantadas a su tiempo. De hecho, en la forma del primer submarino, que no le terminó de gustar, porque en el segundo él quería un submarino más estilo U-Boat de la Segunda Guerra Mundial, así tipo casco de nave y tal, pero sin querer queriendo acertó en el prototipo suyo del submarino Peral, con esa forma que se cachondeaban los almirantes de la época, que los llamaban el cigarro o el puro, acertó con los submarinos que utilizamos hoy en día, con los submarinos diésel y con los submarinos nucleares, que tienen una forma que recuerdan, ¿no? O sea, es curioso eso. Como decía, hay que tener en cuenta, y me estoy enrollando mucho, que el submarino de aquella época, tanto el Holland como el Peral, como los franceses, ¿no? Los franceses fueron sacando más, ojo. Sacaron algunos en los primeros años del siglo XX y tal. Eran submarinos de defensa de puerto. ¿Qué quiero decir con esto? Las baterías de aquella época no son las baterías de un Tesla de hoy, ¿vale? Aunque las baterías del Tesla de hoy también hay, en fin, controversia, ¿no? No tenían un alcance muy largo, ¿vale? Eran submarinos, por así decirlo, eléctrico puro, o si tenían propulsión mixta, la propulsión de combustible tenía un rango relativamente corto. Y hasta que no mejoran los alternadores, la recarga que se hace de estos primeros submarinos navegando con esa propulsión mixta para recargar las baterías eléctricas da muy poco rango, o sea, no se recuperaba la totalidad del alcance del submarino recargando las baterías en superficie, ¿vale? Y no era lo normal, ¿no? Si tenemos en cuenta que vamos a hacer un poner, ¿no? Que la Armada Española pues compra el submarino Peral y se producen 2 o 3 unidades. Lo más normal es que se hubieran quedado circunscritas a los puertos españoles peninsulares, que hubieran sido Cádiz, porque la base del submarino Peral en un primer momento era el arsenal de la Carraca de Cádiz, o como mucho Barcelona o el Ferrol. Llevarlo a Cuba, que es el destino, digamos, más plausible, porque llevarlo a Filipinas hubiera sido la vuelta al mundo, se podía llevar con cierta facilidad. ¿Por qué? Porque el submarino que él tenía, a diferencia de luego lo que hacen los rusos con el Forel, que lo remolcan, ¿vale? Con un viaje larguísimo, era relativamente pequeño y se podía meter en la bodega de un crucero. O sea, tú lo despojabas de lo que eran los acumuladores eléctricos y tal, lo guardabas en otra parte, y lo que era la carcasa del submarino, pues te la podías llevar sin ningún tipo de problema, la podías meter en un gran crucero. Entonces, transportarlo no era tanto problema. Los torpedos que utilizaba, de hecho, eran los mismos torpedos que utilizaba la Armada Española en general, que eran los Schwarzkopf. Los torpedos de esta época, que es una cosa que hay que tener en cuenta, tanto los que usaban los anglosajones, los Whitehead, como otros, como los Howell que se inventan, como los Schwarzkopf, ojo, cuidado, porque fallaban más que una escopeta feria. Y eso se vio en todas estas guerras que he citado, en la ruso-japonesa, en la chino-japonesa, etc. De 5 que lanzaba, explotaban 2. Su alcance era ridículo con comparación a los torpedos que se utilizan hoy en día o los que se utilizaron en las guerras mundiales. Tenían menos de 1 kilómetro de alcance, de hecho se tenían que configurar a menos velocidad, tenían más alcance, y cuanto más velocidad los configuraba, menos alcance tenían. A máxima velocidad, que serían unos 20 nudos, ojo, que tampoco era la hostia de rápido, había buques que a tiro forzado podían más o menos casi igualar esa velocidad. Solo llegaban a los 500 metros de alcance. O
sea, tenías que dispararlos prácticamente, como se dice en historia, en terminología naval, a tocapenoles, o sea, al caraperro. El submarino, por lo tanto, su uso teórico tenía que haber sido el siguiente, que es lo que yo teorizaba para la novela, y tenéis un programa mío también de la batalla de Santiago de Cuba, que lo hice con Manuel de la Rubia, en el que hablo de eso, ¿no? Era salir de puerto, sobre todo de noche, y hacer lo mismo que había hecho el submarino confederado en la guerra civil estadounidense. Acercarse lo más posible a un buque de una fuerza de bloqueo que estuviera parado y dispararle a cara perro. ¿Qué pasa? Que el submarino Peral solo tenía un tubo lanzatorpedo. Vale que Peral en los diseños posteriores él dijo, ay, me gustaría ponerle 2 tubos. Y es muy posible que se los hubiera puesto. ¿Por qué? Porque en esta época recargar un tubo lanzatorpedos tardaba bastante. Tardaba más de 5 minutos. Si el primer torpedo no explotaba bien, el enemigo encendía calderas y se movía. Y de hecho te empezaba a buscar, ¿vale? Porque en esta época, aunque Peral teoriza, y de hecho en una prueba de fuego medio que lo hace, ¿vale? Hundiendo una goleta vieja de madera que había en un puerto, que hay una ilustración de esa muy chula, aunque él teorizaba con cálculos así muy de sentarse y usar mucho las matemáticas, que se podía disparar en inmersión en una cota de profundidad no muy baja y disparando como en ángulo, ¿vale? Lo normal y corriente de los submarinos de esta época, como se vería luego en la Primera Guerra Mundial, era disparar en superficie. Entonces, cuando tú disparas en superficie, y más en la Guerra de Cuba, que hay trucos, que yo estuve investigando eso, había reflectores, la Armada estadounidense por la noche tenía los reflectores encendidos todo el rato, buscando torpederos de superficie. Sí, Luz, ¿querías decir algo? No, nada, David, te estoy dejando terminar para luego ir cambiando el tercio, así que adelante. Vale, pues eso tenía muchos limitantes. Si, por ejemplo, lo que sé, el submarino que era el auténtico, ¿no? Hubiera salido de un puerto español y hubiera habido buques norteamericanos, había una instrucción, que yo la vi, está en el archivo de la Armada estadounidense, del contraalmirante Howell, porque era contraalmirante. En un principio lo pusieron en la flota del norte, luego estuvo en Cuba también. Howell era un inventor de aquella época, marino estadounidense, una persona muy inteligente, y sacaron una circular que decía eso: los buques norteamericanos por la noche, cuando estén en disciplinas de bloqueo, tienen que tener permanentemente los reflectores a, aquí está el truco, a punto de encenderlos a la más mínima señal de peligro, para ver que no se acerque ningún torpedero. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer disparo a lo mejor hubiera colado, porque estaban los reflectores apagados y el submarino guiándose por las luces de posición de los buques, que ya sabes que tienen unas luces de posición para evitar que choquen los unos con los otros, pues tomando esa referencia podía haber disparado un primer torpedo y metiéndose muchísima prisa, haber recargado, por cierto, el submarino pero solo tenía 3, ¿vale? Haber recargado el segundo y tal, e intentar el segundo disparo. Entre el primero y el segundo disparo podrían haber pasado muchísimas cosas mágicas. En el sentido de los estadounidenses podrían haber tenido una chorra increíble, lo podrían haber detectado, podrían haber empezado a dispararles con sus cañones de corto alcance, los cañones que se llaman de tiro rápido, o le podrían haber lanzado un torpedo y tal, que los buques norteamericanos no lo utilizaban tanto como los españoles, y ahí podrían haber pasado muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Nos hubiera gustado que se hubiera pasado? Sí. Gran limitante, la electricidad. El único puerto
o los dos únicos puertos que a mí se me ocurren en ultramarinos en los que se podía haber desplegado un submarino estilo Peral, canónico, eran el de La Habana y el de Santiago. Y pare usted de contar. ¿Por qué? Porque necesitas una central eléctrica que produzca la electricidad que necesitas para recargar las baterías del submarino. ¿Había centrales eléctricas en los puertos cubanos en aquella época? Sí, pero con truco. ¿Por qué? Por ejemplo, en Santiago, y me costó muchísimo encontrar el dato, había una central eléctrica privada, etcétera. En La Habana también había una compañía eléctrica, pero utilizaban carbón para producir la electricidad. Entonces, cuando llegó la flota de Cervera, que ya tuvo problemas, porque en Santiago había poco carbón, en La Habana había más, ojo, pero él no quiso ir allí, por una serie de cuestiones que otro día, si queréis, las citamos, en un programa sobre eso, o en lo que sea. En ese momento, como imaginemos, ¿no? Peral se ha muerto, ¿no? Y de los oficiales que él tiene, que de hecho había alguno de esos oficiales que estaba sirviendo en Cuba, como su hermano, o como Manuel Cubells, que era el primer oficial que él tenía durante las pruebas de quilla del submarino Peral. Son el comandante del submarino, etcétera. Están en ese puerto, en La Habana o en Santiago, donde sea. Pues tenían que enfrentarse al inmovilismo de los almirantes. Fuera Cervera, que estuviera en Santiago, o fuera el almirante que estaba al mando de las fuerzas en Cuba, que tenía sede en la Habana, un personaje muy interesante del que tengo intención de hablar en un episodio porque es uno de esos personajes desconocidos de la historia de España y este pobre hombre lo hizo bastante bien con los medios de mierda que les dejaron y en fin, ¿no? Sí, conservamos documentos de él, sabemos más o menos cómo pensaba y tal. ¿Qué pasa? Que un comandante de submarino de aquella época, si hubiera estado, por ejemplo, en Santiago, ¿no? Llega a Cervera y ¿qué es lo que hace inmediatamente? Requisa todo el carbón para quedárselo para sus buques. Por lo cual no habría carbón para la central eléctrica para recargar el submarino. Peleas. Se tendrían que haber peleado en el seno de los mandos, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los mandos serían de la opinión de favorecer a la flota de superficie. Es triste pensar que aun cuando en el hipotético caso maravilloso y todo eso, ¿no? Desde nuestra perspectiva de que el submarino Peral hubiera terminado en el lugar, en el momento adecuado y tal, pues a lo mejor no hubiera hecho nada, se hubiera quedado en el puerto. ¿Qué español es eso? Sí, efectivamente. Bueno, no me enrollo más. Que bueno, yo quiero añadir aquí una cosa de la arma submarina, que es otro espera, primero voy a despedir Sí. a Miguel Ángel, que sé que mañana tiene tareas con la defensa de España. Pues esto le iba a interesar bastante. No, seguro que le interesa, pero bueno, por lo menos ya para darle No, sí. Os voy a seguir escuchando. Por eso te digo, yo sé que va a estar por ahí, pero él tiene mañana que no sé si tiene que utilizar la bandera o no, pero es posible. Y a las 5 de la mañana estamos a las 5 de la mañana sé que está defendiendo allí ya España. defendiendo España como debe ser. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber participado. A vosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Sigo escuchando. Y nada, seguimos. Bueno, Jesús María, di lo que... Yo termino con esto porque hay que ir con Colón. Mira, muy fácil. Hablando de inventores, ingenieros españoles y armas submarinas. Tenemos otro. Horacio Echevarrieta, que en la época de la dictadura de Primo de Rivera se alía con los alemanes, que no pueden hacer submarinos por cuestiones del Tratado de Versalles,
para empezar a hacer el prototipo de los U-Boats que utilizarían en la Segunda Guerra Mundial los alemanes. Y en 1926 empieza a crear el E1, que lo votan en 1930. Pero la cosa sale mal porque evidentemente las cuestiones económicas y todo eso son un desastre, y ese submarino el 27 de diciembre del 34 se le entrega a Turquía, recibiendo el nombre de Gur. Y estuvo estuvo en singladura hasta 1948. Casi nada. Fue otro intento de la ingeniería española de hacer submarinos propios, aún en ayuda con los alemanes, pero es muy curioso porque ese submarino fue la base de los U-Boats que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Jesús, me quiere sonar que a Echevarrieta se le menciona en la exposición del Museo Naval de Cartagena. Yo lo estoy leyendo en una página de defensa, o sea, del Ministerio de Defensa. Sí, porque además del tema de los U-Boats y todo eso, yo creo que hay allí como una especie de sección, un cuadrito y tal que habla un poco de ese pues ese si tema. la gente quiere saber de esto, son los primeros submarinos españoles desde los primeros intentos hasta la Guerra Civil, de José Antonio Martínez Pons, en defensa.com. Bueno, os sigo escuchando yo. Me despido también, ya de que estoy. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Venga, os escucho. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, Buenas noches. Miguel Ángel. Que seguirás por aquí, me imagino.